Más buenos días. Después de un café uno tiene más fuerzas, más ánimo. Así que gracias al Señor por ese café que hemos tomado. Y quiero dar la bienvenida a todos, pero muy en especial Rosalina y su esposo. Es un gozo teneros aquí, de verdad, muy grande. Y también a Xavi con Wilma. Él fue operado, como sabéis. Hemos estado orando por él y verle de nuevo en la iglesia. Es como una fiesta, de verdad que sí. Gracias al Señor por ellos. Sé que COVID-19, casi es COVID-20 ya al paso que vamos, ha desconectado a muchos de nosotros, pero volver aquí a la iglesia es una bendición tremenda. Gracias también al equipo que está ahí sirviendo hoy. Me ha sido una bendición tremenda ver a Mati ayudando en el ministerio que está realizando. Me gusta cuando los niños sirven al Señor en la iglesia. Es algo hermoso, es un ejemplo también para nosotros, aunque sé que deben ser dirigidos, ¿verdad? El equipo está ahí también dirigiéndolos, pero ha sido un gozo ver a Joel, que está en la sala de máquinas, y ver a Mati ha sido una bendición grande. Voy a dar anuncios rápido. Muy rápido. Voy a hacer como en el WhatsApp, que lo poner a doble velocidad. ¿Hablo así de rápido? ¿Así? ¿Más rápido? Vale, no tanto. Hoy vamos a quedarnos hablando de equipo, los hermanos que presidís, que estáis involucrados en el culto, vamos a comer juntos. Debido al COVID no comemos como toda la iglesia desde hace mucho tiempo, pero vamos a intentar hacer grupitos de los equipos, de los diferentes equipos, y vamos a comer aquí para organizarnos. Entonces, yo soy el primero que estoy aprendiendo a funcionar en equipo. Alguien dijo una vez que si vas solo irás más rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos. Y es verdad, y por eso doy gracias a Dios que ya no estoy solo, que tenemos un tremendo equipazo ahí detrás y pedimos al Señor sabiduría para ir trabajando juntos en estos proyectos. Así que hoy los que presidimos nos quedamos con sus esposas y tenemos ese tiempo. Pero, martes, reunión de siervos. No es simplemente una clase de la Fundación Bíblica, es un momento para aprender en nuestras vidas espirituales. Yo no me siento que estoy enseñando, estoy predicando. Los que estáis en el martes, estáis aquí, habéis escuchado. Os animo a todos los que estáis ministrando en la iglesia a que os apuntéis a este curso a través de EMOL. Si no podéis venir aquí presencialmente, vuestra cuenta en EMOL, podéis poner un montón de cursos ahí. Uno de ellos que os animo, además es gratuito. Todo lo que es gratis es bueno, seguro. Así que tomarlo y podéis de esta manera seguir el curso. El jueves tenemos reunión de oración. Miércoles no estamos teniendo el programa de Cami Leaks. Ya lo sé. Pero vamos a tomar un descanso porque el martes viene la hija de Cami y vamos a estar, os pido oración por ella. Viene Cristina y su pequeño, Alexander, van a estar viajando. Y os pido sobre todo que oréis, que el Señor les dé un buen viaje, que entren aquí bien, que le caiga simpática al policía de turno y no haya ningún problema y así podamos tenerla 2 meses entre nosotros. Lo mismo os pido oración por Junio, que es un muchacho bastante apuesto, bastante guapo que viene. ¿Quién se ríe por ahí? Va a venir el sábado, Judith, el sábado. Entonces os pido oración por él. Igualmente, él viene de Brasil, así que aprenderemos el brasileño y que tenga una buena entrada al país, ¿de acuerdo? Vamos a estar orando por esto. Viernes, Rosa, ¿quieres dar tú ese anuncio? Te pasan el micro. A ver, hey, equipo, micro, lánzalo. ¡Puf! No, Carlos, no hagas eso, no. Muy bien, vamos a escuchar el anuncio en cuanto a las hermanas. Pues este viernes, Dios mediante, es el último viernes de mes, vamos a volver a tener reunión de hermanas, o señoritas, señoras, lo que queráis, porque no solo para creyentes, a las 6:30, aquí. Y haremos también un poquito de merienda, así que si traéis algo para compartir. Y vamos a tratar, el tópico va a ser la sabiduría, y el capítulo es Proverbios 8. Así que si lo queréis ir mirando, leyendo, pensando, para que podáis compartir, ese va a ser el tema. Os animo a que vengáis, ya es el tercero después del COVID que hemos hecho aquí, y el Señor está bendiciendo también. De vez en cuando vienen personas que no son creyentes, y el Señor nos está dando buenos contactos. Y luego también quería comunicaros de parte de Carmen Lozano. He estado hablando con ella esta mañana, hoy vuelve a casa, el viernes tuvo la intervención, y ella me decía que está bien, ha sido más duro de lo que ella se pensaba, porque claro, tiene dolor y todo esto, pero
está animada y os manda saludos para todos. Y lo último, quería pediros que sigáis orando por los niños jovencitos de aquí de la iglesia. Ayer tuvimos el segundo encuentro de preadolescentes y fue muy bien. A la parte de los juegos lo pasaron muy bien, pero luego en el tiempo de la clase también estamos hablando de tópicos que pienso que les pueden tocar a ellos, y hubo buenas respuestas. Todos, más o menos todos participaron de un modo o de otro, y el versículo que es el lema de momento, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y bueno, ayer estuvimos hablando de la parte ya del amor, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo, pero luego el Señor también dice a nuestros enemigos. Y aquí salió pues el tema de compartir, ¿no? Y del bullying y de estas cosas. Y luego también que la obediencia muestra amor hacia Dios. Y les hablé, os lo digo para que oréis por ellos, porque es bueno, ¿no? De que una de las cosas que les dije es que a veces en el colegio o en actividades extraescolares o así, siempre os decimos que obedezcáis a vuestras autoridades. Pero si os enseñan algo que está en contra de la palabra del Señor, se lo tenéis que decir a vuestros padres, y luego también saber que primero tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Y aunque no entre en detalles, ¿no? De que a veces, bueno, ya sabemos todo esto de lo que ahora pasa. La ideología de género y todo esto. En ello no entré, pero en mi pensamiento estaba esto. Y os lo quería compartir porque como padres, como adultos, ¿no? Como personas mayores que tratamos con estos jovencitos, lo tengamos en mente. De que tenemos que irles, con la ayuda de Dios, inculcándoles la palabra de Dios, para que ellos tengan esta fortaleza en su vida de conocer lo que es la verdad y poderla defender. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos, si no conocemos su palabra? Y tenía carga de compartíroslo, porque somos todos responsables delante de Dios de la nueva generación. Y unos nos tenemos que ayudar a otros. Yo ya tengo los hijos mayores, pero los que los tenéis jovencitos, pues yo no quiero ser de tropiezo para ellos. Y eso es lo que os quería compartir. Así que estamos en ello, y luego también creo que la semana que viene hay una reunión de jóvenes especial, pero listo. Sí, ayer lo grabaron, pero no sé. Sí. Sí, de hecho iba a decirlo ahora cuando Rosa terminara. Sí, pero bueno, os quería compartir esto porque es que es muy importante que estemos concienciados de que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Ya no digo, no sé, bueno, saber que ellos nos necesitan en su caminar diario. Y yo les decía también que han de hablar con vosotros, los padres, ¿no? Que os han de explicar las cosas, que si lo que les pase en la escuela o en donde sea, para que, bueno, es un trabajo de todos, ¿no? Y hice bastante este énfasis. Amar a Dios, amar al prójimo, al enemigo y obedecer, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Y como estábamos diciendo, ayer grabamos la clase, la tengo todavía que subir, la grabé con el teléfono, la subiremos a YouTube para la congregación, porque así los padres podáis ver lo que estamos enseñando. Recordad que esto es un trabajo, una vez más, en equipo. La iglesia ayuda a la familia, pero vosotros padres sois muy responsables ante Dios de lo que estáis haciendo con vuestros hijos y enseñándoles e instruyéndoles. Y por eso también, incluso, ahora que soy abuelo, voy a decirlo, los abuelos también. Recordad, Loida y Eunice hicieron de Timoteo el hombre que era. Así que vamos a estar orando por ello. En cuanto a reunión de hermanas, este viernes yo no voy a venir, vengo para ver cómo van las cosas, si necesitáis ayuda, es el plan. Aparte como un poco de comida que hay por aquí y esas cosas.
Pero este viernes no, pero sí que voy a estar orando. 2 anuncios más rápidamente, ahora sí que voy rápido. Necesitamos saber quiénes vais a ir al retiro de Rosas. Os lo digo porque tenemos que calcular si somos 20, porque si no somos más de 20 mínimo, no podremos alquilar el hotel. Decírnoslo hoy mismo, yo estoy pensando, luego verás si vienes o no, pero al menos hagamos un cómputo total de los que están pensando venir. Porque eso también va a variar el precio. 2 noches no es lo mismo que 4 o 3 noches. Depende de los que seamos, ¿de acuerdo? Pero yo os lo digo, en cuanto sepamos cuántos somos, hablo con Ferran, calculamos y os lo decimos, lo ponemos en el WhatsApp de la iglesia. Entonces es muy importante que nos digáis, estoy pensando venir. Y la otra cosa también muy importante, aunque hablaré de ello en la predicación, tiene que ver con el taller de supervivencia. Estoy recibiendo muy buen input sobre este taller y es algo que va muy en serio, como estaremos viendo. Necesitamos aprender ciertas cosas que pueden salvarnos la vida en un momento dado. Y voy a hablar de esto en la predicación, así que no me extiendo en este punto. Pero sí, anotad en vuestros calendarios el 12 y 13 de noviembre, subiremos a Campamento de Benecer. Habrá mínimo 2 a 3 miembros del ejército y un veterano como yo también. Hemos preparado una serie de actividades que no son un juego, hermanos. Vais a verlo, los que subéis ahí, no es un juego. Si vienen niños, os digo, no es una actividad para niños, es una actividad realmente muy seria. Y orad, si podéis estar, veréis la importancia de esta actividad. Luego hablaré de ello en la predicación. Esos son los anuncios que yo tenía. La asamblea, buen punto, que es la semana que viene, ¿no? Miembros, tenemos asamblea la semana que viene. Entonces, os ponerlo en el calendario, haremos también un poco de culto terminando en punto para poder de esta manera tener la asamblea. ¿De acuerdo? Y los que os fuisteis aceptados como miembro, ya podéis estar en esa asamblea. Vamos a estar hablando de tema de Ferede, tema también de los cambios en la Constitución que habíamos estado hablando. Entonces, orad por esto, que el Señor nos guíe, nos dé de su voluntad y de su ayuda en esto. Gracias. Vamos a orar también por Collbató, el grupo ahí que se está reuniendo en Collbató, por favor, orad por ello. Xavi, gracias por el boletín, chulísimo. Y si no estáis recibiéndolo, hablad con Xavi, darle su correo electrónico. Lo mismo los podcasts, estamos en el podcast que tenemos de la Fundación Bíblica, tenemos un límite, por eso no estamos subiéndolos todos, pero los podcasts que estamos compartiendo cada día a través también del ministerio de la hermana Cami, si no estás apuntado, hablad conmigo, hablad con ella para apuntaros también a ese ministerio. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, hermana Pepita. ¿Se te olvidó? No, iba a hablar en catalán. Los hermanos de Colombia no te entienden. Si puedo pedir oración por las pruebas que me han de hacer. Claro que sí. Y por mi ahogo. Sí. Sí. Que la semana que viene me han de hacer pruebas, que salga ya lo que sea, pero a ver si estas piernas y todo ya pueden dar algo para, o sea, aceptar en la analítica y todo lo que tengo. Vamos a orar por esto y también hay otros hermanos enfermos. El jueves estamos orando. Si no has venido a la reunión de oración, recuerda que nos reunimos por Zoom. Únete, vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que Él obre. Y de esta manera se da mucha bendición. 5:30 hoy. Tenemos también ensayo de coro empezando hoy a las 5:30. No quería olvidar eso, Tony, así que es importante si quieres añadirte a las 5:30 hoy. Muy bien, ahora sí voy a dar ya paso a la predicación, son 1:30 en punto. Los niños han salido, así que vamos a abrir las escrituras en Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos a hablar sobre la importancia de erguíos, levantad vuestra cabeza. Vamos a hablar sobre los tiempos que estamos viviendo ahora y la importancia de estar velando, porque el Señor viene pronto. Dios está moviendo mi corazón realmente a un mensaje y a una predicación desde el púlpito de esta iglesia que truene, por así decirlo. Lo he dicho varias veces ya y lo voy a seguir diciendo. Tenemos que tronar en esta generación porque se ha vuelto tan sorda que ni escuchan los mensajes de la Biblia, de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 21, voy a empezar leyendo en el versículo 5 hasta el versículo 36. Lucas 21,
desde el versículo 5, si por favor me acompañáis con vuestras Biblias en esta lectura. Lucas capítulo 5 y capítulo 21 y versículo 5. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la que bendice en nuestros corazones. Tu palabra ha sido leída esta mañana y ha sido escuchada. Y por eso te pido, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a un entendimiento práctico de esta palabra, que no quede en mera tesis doctrinal o academicismo, Señor, muerto, sino que transforme nuestras vidas. Padre, dame el poder de tu Espíritu para predicar hoy. Dame de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Voy a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿creemos la palabra de Dios? Es una pregunta que aparentemente parece fácil. Y la respuesta, seguro, no hace falta que me la digáis, es sí, ¿verdad que sí? ¿Creemos la palabra de Dios? Sí. Es lo que diríamos muchos de nosotros. Sin embargo, con nuestras vidas negamos creer en la palabra de Dios porque ni hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ni tampoco estamos persuadidos de lo que la palabra de Dios nos dice específicamente en el campo profético. Ahora voy a poner un ejemplo para que podamos entender por qué estoy empezando así. En Lucas capítulo 21 es muy paralelo a Mateo capítulo 24, pero hay grandes diferencias en este capítulo y las vamos a ver pronto. Pero tengo que irme en la historia. Tengo que irme aproximadamente entre el año 67 al año 70. Las fuerzas romanas han rodeado a Jerusalén. Tito, general entonces del que era la 10ª legión romana, está a punto de entrar en esa ciudad sitiada. La ciudad cae en manos de la legión romana. La brutalidad de los soldados, cansados de meses de frío invierno y también de hambruna, entran con todo ese ímpetu de un soldado enfurecido. Nos dice el historiador Josefo en la Guerra de los Judíos, la brutalidad que aconteció en esa caída de Jerusalén. Un soldado romano había recibido, todos los soldados, la orden de no tocar el templo. Pero uno de esos soldados, por lo que parece, lanza una antorcha humeante y un fuego arde en el templo, destruyéndolo absolutamente todo, no quedando piedra sobre piedra, tal como el Señor Jesucristo había mencionado. Israel cae en manos de Roma, pero Jerusalem is perduta. Es como ellos lo dicen en latín. Jerusalén ha sido perdida. Se acuña una moneda conmemorando ese acontecimiento. Jerusalén ha caído en manos de los impíos. Hoy en día el turista visita lo que ha quedado de ese evento del año 70. Hay una casa, la casa quemada, donde hoy en día incluso es aterrador ver cómo quedó esa casa. En las cloacas se esconden los judíos. En el año 2017 encontraron restos arqueológicos de lo que fue esa batalla. Y hablando con un arqueólogo me decía ahí en Jerusalén que cuando encontraron ese hallazgo, todos los que estaban allí se quedaron mirando uno a otros a ver lo que había pasado. Bajo las cloacas encontraron comida, víveres, enseres, armas de los romanos. Había un grupo de familias que se habían guardado ahí en las cloacas y murieron. El año 70 marca un antes y un después. Pero hay algo que marcó la diferencia y es Lucas capítulo 21. Cuando uno lee los pasajes en Mateo capítulo 24 y versículos 15 al 28 o en Marcos 13, 14 al 26, descubre que hace referencia al sitio final de la ciudad, cuando será tomada en el futuro. Y uno descubre ahí rápidamente que la profecía del Señor para liberar la tierra de Jerusalén de las manos de los gentiles acontecerá en el futuro. Pero aquí, en Lucas, la señal de Jerusalén cercada de ejércitos, en el versículo 20, esa profecía fue la clave para que cientos de cristianos que creían la palabra de Dios escaparan a los montes, no entraran a la ciudad, pudieran refugiarse porque sabían que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y la historia nos dice que esos cristianos fueron guardados de la destrucción de Jerusalén y guardados sus vidas porque creyeron la palabra de Dios. Si lo miras y haces una comparativa, Mateo 24, 15, Marcos 13, 14, si lees esos pasajes verás que no aparece el pasaje de Lucas 21, 20 hasta el 24. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. No es simplemente un dato académico. Aquellos creyentes vieron que la señal de la destrucción era Jerusalén rodeada de ejércitos.
Pero Mateo 24, hablando ya del futuro, nos habla de la señal, es la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Esa abominación, que es la profanación del templo por el anticristo, todavía no ha acontecido. Todavía no se ha levantado un anticristo, todavía no se ha levantado un falso profeta, todavía no ha habido el rapto de la iglesia. Pero hermanos, viene un día que lo que ahí dice en Mateo 24 va a cumplirse de la misma manera que se cumplió lo que pasó en Lucas capítulo 21. De la misma manera que el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. De esa misma manera se cumplirá la profecía bíblica cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora. Hablando de la profanación del templo por el mismo anticristo. Y para que esto acontezca, tiene que haber un templo. ¿Verdad que sí? ¿Creemos en la Biblia? Y para que esto acontezca, tiene que haber varios eventos antes de la manifestación del Hijo de Perdición. Y uno de los grandes eventos es el rapto de la iglesia. Es el momento que Pablo y los antiguos cristianos defendieron en la Biblia, diciendo que Dios iba a venir a rescatarnos, a sacarnos de este mundo y llevarnos a su presencia. Y ahí ese es el espíritu de Maranatha. El Señor viene. Mi corazón está realmente cargado y soy muy sincero con vosotros, queridos hermanos. Porque desde hace meses me estoy dando cuenta que estoy predicando a una última generación. En estos últimos días, donde hoy mismo puede venir el Señor. Y la pregunta que me hago es, ¿estamos preparados para ello? Vamos a ver 9 palabras. La primera palabra es mirad, versículo 8. En versículo 8 el Señor Jesucristo les dijo, mirad, que no seáis engañados. Lo primero que quiero hacer en mi propia vida es mirar. Hay versículos que vienen a mi cabeza como mirad a mí, hablando del Señor Jesucristo, y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Él regrese, dice la Biblia, mirarán a mí, a quien traspasaron, recordando su muerte en el Calvario. En el libro de Lamentaciones, un versículo dice, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor. Mirad, mirad. Sin embargo, muchos miran y no ven, porque sus ojos han sido cegados por el pecado, la incredulidad, el frío corazón. Y de esta manera el Señor empieza con las palabras, mirad, mirad y ved. Y hoy, al predicar este mensaje, ruego al Señor que todos nosotros se nos quiten los velos de nuestros ojos, podamos ver y contemplar no solo al Señor Jesucristo, sino que también veamos el tiempo en que nos está tocando vivir. Qué importante es lo que estoy diciendo. Porque si no vemos y somos ciegos, pronto caeremos en las trampas de lo que voy a estar hablando, los falsos profetas, las falsas señales. Mirad lo que continúa diciendo en nuestra siguiente palabra, el versículo 8, perdonadme, no seáis engañados. Versículo 8 dice, mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. Una palabra fuerte, ¿verdad que sí? Tiene que ver con la sutileza de la mentira y Satanás es padre de mentira, lo sabemos, ¿verdad? Dicen los castellanos que se agarra, mejor usar esa palabra para los que estáis en Sudamérica, se agarra antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Lo habéis escuchado? Tristemente eso no siempre es verdad. Porque muchas veces la sutileza del diablo viene con algo que parece verdad, pero que no lo es. Y de esta manera, a lo largo de los años, Satanás ha sido experto en presentarnos un falso evangelio, con un falso Cristo, con un falso espíritu. Y miles lo han creído. Miles lo han creído. Esta misma semana hablaba con una hermana y hablábamos sobre la situación del cristianismo y decíamos, estamos cansados, hartos del cristianismo. ¿No os pasa? ¿Pensáis que yo mismo como pastor no me harto de ciertas cosas del cristianismo nominal? ¿Verdad? De la hipocresía,
de los dobles estándares, de las mentiras. Pero hermanos, fijaros lo que he dicho, el cristianismo nominal. Porque el verdadero cristianismo es Cristo y Él es la verdad. Él no nos engaña. Pero como dice aquí en las Escrituras, habrá momentos, dijo el Señor, que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Es muy difícil encontrar hoy el cristianismo verdadero. Es muy difícil. Porque hemos creído en un cristianismo que a lo largo de los siglos se ha prostituido. Si un creyente del siglo I, de estos que huyó a la montaña cuando vio a Jerusalén, viniera hoy a esta iglesia, me pregunto si se asustaría. Me pregunto si estamos adorando a Dios como ellos lo hacían. O hemos sido infiltrados y nos hemos metido en esa bola de cristianismo nominal, perdiendo el corazón, cayendo en una religiosidad que nos da paz en la conciencia, pero que nuestra alma continúa siendo perturbada por nuestro pecado y nuestra responsabilidad. ¿Verdad que sí? No seáis engañados. Pero sigamos leyendo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No tengo nada que comentar, el Señor mismo lo hace. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. No os alarméis. Esa es mi siguiente palabra. ¿Y cómo decir esto a una generación que a lo mejor si el Señor viene hoy, algunos de vosotros podéis quedaros atrás? ¿Creemos en la Biblia? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tal vez me toca en este momento hablar de aquellos que no creen en el rapto. Lo habéis bien escuchado, ¿verdad? Son un grupo de creyentes, supongo, que creen que eso del milenio y del rapto de la iglesia no es interpretado como debe ser interpretado. Sé, de hecho, que algunos de vosotros mismos aquí en mi propia congregación habéis escuchado a estos predicadores con miles de seguidores en las redes sociales como en YouTube. Y ellos te van a decir, oh, el rapto de la iglesia fue una invención por Scofield y Darby. Eso nos enseñó hasta el 1800-1900, con Scofield, la Biblia Scofield. Seguro habéis escuchado esto. Yo a uno tuve que escribirle y decirle, ¿por qué mientes tan descaradamente? Aquí está el informe documentado con todas las citas de cómo los padres de la iglesia enseñaban que la iglesia no iba a pasar el tiempo que llamamos la tribulación. Tiempo de angustia para Jacob. Pero estos hermanos creen que la iglesia estará aquí en la tribulación. Bien, yo me hago esta pregunta. Si fuera así posible, ¿qué haría yo en mi congregación pidiendo al Señor que protegiera a este grupo de personas? Si tan buen pastor soy y mi corazón como pastor y mi anhelo como pastor es proteger a los míos, ¿qué debo hacer para protegerles en 7 años de hambruna, peste, guerras? ¿Qué debo hacer? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué es lo que hacen ellos? Nada. Pensad en algunas iglesias que enseñan esta lección. Oh, te hablarán de los 5 puntos de la gracia de Lutero. Tulip. Escogidos desde antes de la fundación del mundo por un Dios caprichoso, arbitrario, inventado por el neoplatonismo, no el Dios de la Biblia. Pero, ¿qué haría yo como pastor? Hace unos meses atrás hablaba con una hermana de algunos de los temas que estoy hoy hablando y me dijo, oye, tú estuviste en las fuerzas especiales, hiciste supervivencia. Claro, comí serpiente y comí muchas cosas muy malas. Oye, ¿por qué no enseñamos eso a la iglesia? Y yo pensé, es igual, no lo reconozco. Pero han pasado los meses y debo dar gracias al Señor por esa invitación, por ese reto. Y es ahí donde nace en este momento esa necesidad de decir, hey, vamos a hacer un curso de supervivencia para la iglesia. Porque esto va en serio. Porque si tuvieras que quedaros aquí 7 años, sin la marca de la bestia, ¿cómo sobreviviríais? Rápido, ¿eh?
Sin embargo, creo que algunos van a sobrevivir durante la tribulación. Otros no, como veremos. Es ahí donde nace esa idea. No de mí, no fui yo el que nació la idea. Y doy gracias a Dios que el carboncillo que fue puesto en mi corazón. Y vamos a hacerlo. Hablando, justamente esta semana me invitó a comer un hermano que es guardia civil y estábamos hablando de muchas cosas. La idea era poder tener un tiempo de comunión. Algunos le conocéis, el hermano Javi. Y le dije, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de un curso de supervivencia? Y había otro hermano, el hermano Salvador, estuvo aquí con nosotros. Y me dijo, debes hacerlo. Debes hacerlo. No es un juego, hermanos. ¿Creemos la Biblia? Yo no sé qué va a pasar este año, no lo sé. La situación geoestratégica y mundial me habla de lo que estoy leyendo aquí, de guerras y rumores de guerras, y la Biblia me dice, no os alarméis, todo esto está en mis manos, debe haber confianza en las promesas de Dios, pero debe haber también responsabilidad nuestra, y os invito a que compréis agua, compréis comida, os almacenéis cosas para poder calentaros, porque la electricidad se va a ir así, va a haber un blackout, y no estoy aquí profetizando, estoy diciendo lo que se está diciendo en los gobiernos. Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, he bajado de la página web y podéis encontrarlo, un montón de páginas de cómo sobrevivir, supervivencia. Dinamarca, Luxemburgo, Alemania están enseñando cómo hacer que sus ciudadanos sepan cómo hacer un horno para calentarse en casa usando macetas de barro. Los gobiernos se están dando cuenta. Hablaba con otra hermana, ¿verdad? Y me comentaba, la hermana Dana, me decía cómo en Perú y en otros países están hablando de esto, de la necesidad de varios países que han hecho pactos para enseñar a la población civil supervivencia. ¿Creemos en la palabra de Dios? Ahora, yo no quiero alarmar a nadie, pero si creo en lo que la Biblia dice, mejor os alarme. Y el Señor dijo, no os alarméis. No os alarméis. ¿Por qué no os alarméis? Porque Dios va a estar con nosotros. Pero debemos también preparar nuestros corazones. Cuando uno lee esto aquí en la Biblia, sabemos que el Señor Jesucristo está hablando a una generación que le estaba escuchando y que iba a haber la destrucción en el año 70. Pero cuando leemos esto aquí en la Biblia, nos está hablando a una generación, hermanos, que podemos ver el rapto de la iglesia. Y si esos pastores que no creen en el rapto, tampoco creen en lo que predican, porque estarían enseñando a sus congregaciones a cómo sobrevivir 7 años de miseria. No lo hacen. Sean responsables ante Dios, al cual darán cuenta por mentir a sus iglesias. Pero sigo leyendo, el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os meterán en cárceles, seréis llevados ante reyes, gobernadores. Versículo 13. Esto será ocasión para dar testimonio. Yo creo francamente que esos versículos se referían exactamente a los apóstoles que iban a estar ahí, los 12, exceptuando uno, Juan el Amado, que según narra la tradición fue puesto en aceite hirviendo bajo la persecución de Diocleciano y milagrosamente sobrevivió y fue llevado a la isla de Patmos, donde vio esa visión de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Pero cada uno de esos 12 hombres, 11, murieron por Cristo. Y es una de mis apologías, de mis defensas de la fe que creo, que si Cristo no resucitó, conozco a 12 hombres que eran estúpidos. ¿Por qué lo digo? Porque yo no hubiera muerto por una mentira. Y esos hombres sellaron con sus vidas lo que creyeron. Vamos a visitar Tarragona, Dios mediante. Y los que habéis estado con la Fundación Bíblica en Tarragona y habéis entrado y habéis venido conmigo a la arena, y hemos visto ahí alrededor el anfiteatro donde con sus dedos marcaban si esa persona iba a morir. A morir era así, o a vivir era así. Las películas nos han enseñado esto, ¿verdad que sí? Falso error histórico. Esto es la espada. Enfunda la espada y vives. Saca la espada y mueres. Así es como se hacía realmente en los gladiadores. Y cuando esos dedos estaban hacia arriba diciendo, mátalos, mátalos. Tenemos ahí en Tarragona, donde 2 diáconos y el pastor de la iglesia de Tarragona fueron quemados vivos por su fe. En la arena que tú y yo pisamos hoy como turistas. Allí mismo, hermanos como tú y como yo dieron su vida por Cristo. ¿Creemos en la Biblia?
Ninguno de nosotros quiere sufrir persecución. Iba a ser entregados por los familiares. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos, esposa contra marido. Por la fe que profesamos. Y puede ser, no sé, que digas, uy, yo nunca haré eso. Dios nos guarde. Pero en un momento de necesidad, tú no sabes lo que harías. Uno no sabe qué tipo de soldado es hasta que empiezan las balas a sonar por tu cabeza. Y hay dos sonidos. Doy información. Uno es... No pasa nada. Esa pasó lejos. Pero cuando oyes... Esa se acerca mucho. Es una bala rompiendo la velocidad del sonido en dirección a tu cabeza. Y cuando eso pasa, muestras qué tipo de soldado eres. Y hablando con gente que ha estado... Yo nunca estuve en combate. Nunca. Que recibí entrenamiento para ello. Pero gente que ha estado en combate... Con lágrimas me ha dicho, ahí veías qué tipo de soldado eres. Solo hace falta ver la presión social que estamos teniendo, perdóname YouTube, con una cosa que te ponen en el brazo y te pinchan. Lo digo así, para que no me quiten. ¿Ah? No puedes trabajar, no puedes viajar. Pronto no podrás comprar. No podrás entrar a ciertos lugares. Y no digo que no os la pongáis, no estoy haciendo propaganda, pero os estoy haciendo pensar. Y cómo la presión social nos hace preguntarnos unos a otros, oye, ¿tú ya te lo has puesto? ¿En qué momento nos ha pasado que nuestras libertades han sido vendidas, intentando guardar nuestra protección de vida? ¿Qué somos capaces de hacer mientras no nos quiten la vida? ¿Lo habéis pensado? Y el Señor le dijo a esta generación, mirad, preparad en vuestros corazones, proponed en vuestros corazones, tened fe. ¿Qué es lo que hizo que niños, mujeres, hombres, estuvieran de pie en aquella arena diciendo, está bien, León, ven conmigo. Mi vida va a terminar así, pero yo no voy a negar mi fe. Era muy fácil, era muy fácil. ¡Quemad incienso a César! ¿Ah? ¡Salve, César! ¡Morituri, te saludan! Así decían los viejos legionarios. ¡Salve, Caesari! Es muy fácil. Y salvarás tu vida. ¿Qué hacían que esos hombres y mujeres dijeran? No. Yo voy a mantener mi vida en sus manos. Voy a ser fiel hasta la muerte para alcanzar la corona de vida. Y hermanos, si alguno se queda atrás de los que estáis aquí, digo hoy, lo repito, sed fieles hasta la muerte si es necesario. No neguéis a vuestro Señor por causa del miedo de la vida, porque hay más vida detrás de esta vida. Y nuestra fe depende de ello. Sigo avanzando. El versículo 20 dice, mirad a Jerusalén. Mirad a Jerusalén. He hablado de ello. El versículo 20 al 24 es clave en la interpretación de estos pasajes. Mateo capítulo 24 y Marcos también están hablando de la última destrucción de Jerusalén, antes que el tiempo de los gentiles que empezó cuando Nabucodonosor invadió a Israel. Ese tiempo de los gentiles se va a terminar. Hablaremos de ello más en Apocalipsis. Pero el Señor está hablando de otro tiempo, cuando Jerusalén va a ser otra vez destruida. La situación geoestratégica de nuestros días nos hace ver cosas y alianzas que nunca antes habíamos pensado. Rusia con China, tal como la palabra de Dios nos dice. 8 países árabes se han confabulado, unido. Yo siempre pensé que eran los países del Mediterráneo. Capaz que son 10 países al final árabes en contra de Israel. Hermanos, yo no sé todos los detalles, pero creo este libro. ¿Y tú? Versículo 28. Este versículo es clave para mí hoy. Erguíos. Erguíos. Erguíos quiere decir poner la espada recta. Mirad, que estáis mirando a las nubes, dijeron los ángeles. Este mismo Jesús volverá. Ahora, esos versículos, esa sección del versículo 25 al 28 no está hablando del rapto de la iglesia. Está hablando de la segunda venida. Cuando ahí en el libro de Apocalipsis nos dice que el mismo Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos, Apocalipsis 13, 12 al 15, en Zacarías también nos narra estas profecías. Y se van a cumplir.
porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pero mientras tanto, la expresión es, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué versículo, hermanos, para marcar en vuestras Biblias! Porque a pesar del peligro que hoy estoy diciendo y hablando, hay una esperanza. Y hay una esperanza para ti y para mí hoy. Y es que el Señor viene a rescatarnos. La palabra ahí, vuestra redención está cerca, es la palabra apoluptrosis. Apoluptrosis se traduce redención, pero no es exagorazo, comprado en el mercado de esclavo, sacado de... Es una palabra que puede ser traducida como rescate. Me gusta más esa palabra que la palabra rapto. Tal vez la vaya a cambiar a partir de ahora. Porque la palabra rapto es bien criticada. Pues está bien, no aparece en la Biblia, de acuerdo. Pero la palabra rescate sí que aparece en la Biblia. Y os hablo como soldado cuando teníamos que rescatar a VIPs, personas muy importantes, nos entrenaban para entrar en cualquier edificio y rescatar, cueste lo que cueste, a esa persona importante y dar nuestras vidas por ella. ¿Pensáis que mi Señor, el cual murió en la cruz del Calvario, va a abandonarme atrás? Yo que he creído que su sangre me limpia, me perdona, me rescata. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo será llevada en las nubes. Y cuando uno busca el sentido también de apoluptrosis, descubre que podemos traducirlo de esta manera. Podemos traducirlo como alzad las velas, levantad las anclas, porque vuestro rescate se acerca. Y esa es la imagen de la iglesia del Señor Jesucristo, que en medio de un mar de adversidad, de conflicto, de problemas, de luchas, de falsos enemigos, de falsos profetas, avanza en medio de la oscuridad, porque la luz del mundo le marca el camino, el faro que es Cristo está ahí delante. Y por eso en el corazón de los hijos de Dios está esa actitud de, hey, voy a erguirme. No he sido rendido, no estoy rendido. No he bajado mi arma. Estoy en pleno combate porque sé que el día de mi redención, de mi rescate, se acerca. A eso le llamamos expectación. ¿Estás esperando al Señor? ¿De verdad? ¿O no? Creo que si creemos la Biblia va a cambiar nuestras vidas. Creo que si creemos la profecía, y la Biblia lo dice, no menospreciéis las profecías, va a cambiar nuestra actitud, incluso hacia la iglesia, hacia el cristianismo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo por lo que no es importante? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces nos desanimamos porque sotanito, fulanito no me saludó hoy? Ni me dijo buenos días. Nadie me quiere en la iglesia. Espero que no haya ningún niño por ahí. Puse la voz de Capitán Magallanes. Dios sabe nuestro corazón. Y voy hacia allá la última parte del mensaje. El versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Esta sección aquí en medio de este sermón del monte, hablando de la profecía de la venida del Señor, el Señor nos pega un palo fuerte. ¿Habéis visto por qué dice, mirad también por vosotros mismos? Porque cuando tú continúas leyendo que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Iglesia, Dios nos está llamando a una vida de consagración. Y su venida crea en nosotros esa consagración. ¿Te imaginas que el Señor viniera ahora? Qué bien, todos en la iglesia cantando himnos, bien guapos, nos hemos duchado esta mañana. Señor, me voy a casa. Pero imagínate que el Señor te pillara cuando estás mirando pornografía. O que el Señor te pillara cuando estás mintiendo. O cuando el Señor te pillara cuando estás robando. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo irías al cielo? Sin embargo, cuando tú tienes en tu vida esa expectación,
hace que tengas aceite en tus lámparas. Y voy a otro pasaje, y lo conocéis bien, en Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo recordáis? 5 eran sabias, 5 eran insensatas. Todas ellas empezaron con aceite. Eran creyentes, ¿verdad que sí? Tenían aceite. Pero a una se les terminó. Las otras no. Y mientras iban a buscarlo, el Señor vino. Qué lección tan importante estamos viendo aquí, porque el aceite en la Biblia es símbolo, representa al Espíritu Santo. Si escuchaste el podcast de esta semana, oíste cómo hay varios símbolos del Espíritu Santo, y a nadie se le ocurre poner el rocío como símbolo del Espíritu Santo, o el agua, pero también lo es. Todo el mundo pone la palomita. Pero el aceite, hermanos, el aceite, nos habla de cómo en nuestro corazón hay fuego, porque el aceite se utilizaba para arder, las lámparas de aceite. Si nunca habéis visto una, tengo una ahí en casa, una réplica de esas lámparas de aceites del paleocristianismo, que iluminaban. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu relación con Cristo? No te estoy preguntando si cantas himnos o lees la Biblia o haces tus devociones. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo si tienes aceite en tu vida. Si hay esa expectación de su venida, de que el Señor puede venir en cualquier momento por mí. Que por lo tanto necesito realmente estar velando y que Él sea el ardor de mi vida. Creyentes, ¿qué debe pasar en nuestras vidas para que Cristo nos conmueva? Nos conmovió cuando nos convertimos y ahora que ya estamos seguros, ¡hey, ya está! Así nos pasa en las relaciones humanas, ¿verdad? Egoístas que somos, que cuando conseguimos lo que queremos ya está. Ya no hace más falta ni sacrificio, ni entrega, ni amor, ni nada de eso. Así somos con Cristo. En vez de tener un corazón que diga, Señor, tú vienes pronto. ¿Habéis leído el Cantar de los Cantares? Es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Porque me enseña a amar. Me enseñó a amar. Pero me enseña a amar también al Señor Jesucristo con esa expectación. He aquí mi amado viene. He aquí mi amado viene. Y esa expectación me hace desear estar a su lado. Desear verle. Como dice el versículo, a quien amáis sin haberle visto. Y eso me lleva a un punto muy importante. Yo no quiero ser embriagado y con glotonería. De hecho, hay aquí un paralelismo cuando en el versículo dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Recordad el versículo en Efesios cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. La idea básica en ese pasaje es que el vino te controla. Anula tu personalidad. El alcohol hace que rompas todo freno. Por eso los borrachos no tienen ni vergüenza. Estás controlado por el vino. Y déjame poner el vino, poner cualquier otra cosa que controle tu vida. Cualquier otra cosa que controle tu vida. Y el Señor dice, no dejes que nada controle tu vida, pero sed lleno del Espíritu. Es un mandato. Y eso que está diciendo aquí cuando el versículo 36 termina con esas palabras que son conmovedoras para mí. Velad pues en todo tiempo. ¿Os das cuenta? La palabra velar no quiere decir no dormir. Es una actitud de imaginaria. Los que estuvisteis en la mili sabéis lo que es la imaginaria, ¿verdad que sí? Estar toda la noche en una garita sin dormirte. Estar toda la noche en un punto fijo en medio del bosque en la oscuridad de la noche, con tu arma cargada, escuchando, oyendo. ¿Dónde va a venir el enemigo? ¿Por dónde? Mi responsabilidad ahora, hay 250 hombres ahí detrás, durmiendo. Todos han puesto mi confianza, la confianza en mí. Si yo me duermo, el enemigo entrará y estos hombres pueden morir. Mi padre fue sargento en Sidi Ifni, Sáhara. Su pelotón, la 23 compañía del cuerpo de regulares, tenía en su emblema una carabela, un cráneo. No era una bendición, era un castigo. Porque esa compañía
toda la compañía, la 23ª compañía, fue aniquilada en una noche porque los guardias se durmieron. Entraron el enemigo y liquidaron a 250 hombres. Y ese banderín recordó la maldición sobre la 23 compañía, porque se durmieron. Así nosotros también, cuando no velamos, cuando no estamos pensando dónde va a venir ese león rugiente, cuando no estamos preparados, alzándonos y mirando al cielo, podemos caer en una situación indigna del llamado que tenemos. Por eso termina el versículo diciendo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¡Wow! ¿Somos dignos? ¿Estamos preparados? ¿Creemos la palabra de Dios? Cambiará nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras maneras de comportarnos, nuestra relación con Él. Pero no nos llevará a un temor y a un miedo, a una alarma, sino una seguridad. El día de mi rescate se acerca. Estoy preparado. Y de esta manera podremos decir, ven pronto, Señor Jesús. No sé cuánto tiempo va a tardar. Tal vez tarde 1000 años más, lo dudo. Tal vez no tengamos ni 1000 días más. Sea como sea, la responsabilidad de este pastor es preparar a esta congregación para el día que Él venga. Y si eso quiere decir ir al monte y aprender a supervivir con una mochila de supervivencia, lo haremos. Porque el día de nuestro rescate se acerca. Vamos a orar. Padre amado, toma estas palabras. Solamente tú, Señor, puedes realmente dirigirla a los corazones que desean escuchar. Y sé, Padre, que cuando mi trabajo ha terminado aquí, desde el púlpito, es tu trabajo, Señor, no el mío, tu obra, no la mía. Y te doy gracias por ello. Te doy gracias por este mensaje, Señor, y por la carga el carbón que tú pusiste en mi corazón. Ese carbón, Señor, que no vino de mí, pero que hoy puedo compartir con mis hermanos y hermanas, sabiendo, Padre, que tú eres glorificado en ello. Toca sus corazones, toca mi propio corazón. Haznos despertar a la realidad del tiempo que vivimos. Te lo pedimos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar la ofrenda, vamos a cantar un himno, ¿verdad que sí? Y los que estáis en YouTube, gracias por seguirnos. Si deseáis también ayudarnos en nuestro ministerio, os lo agradeceríamos mucho. Además, ayuda a compartir estos mensajes y podéis hacerlo a través del canal de YouTube en el símbolo de dólar que hay ahí en el chat. Esa ayuda siempre es bienvenida. Hermanos, gracias.